Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí que hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Bienvenidos, queridos y distinguidos oyentes. Hoy les presentamos un impactante estudio bíblico del quinto y sexto sello de Apocalipsis. Así que ponte cómodo, abre tu Biblia y veamos los acontecimientos que sucederán en los últimos tiempos. Antes de profundizar en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Música. Empezamos el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia y el único libro profético del Nuevo Testamento. En sentido figurado, un apocalipsis puede ser un evento catastrófico o un cataclismo. La palabra proviene del latín apocalipsis y esta, a su vez, del griego apocalypsis, que significa revelación. El autor de Apocalipsis fue el apóstol Juan, quien estuvo exiliado a causa de su fe en Jesucristo en la isla de Patmos. Allí recibió una visión maravillosa de parte de Dios, que incluye eventos que se desencadenarán en el final de los tiempos. Estimados oyentes, en un vídeo anterior iniciamos nuestro estudio sobre los 7 sellos que fueron abiertos por nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Nos centramos específicamente en los 4 primeros sellos, que nos presentaron a 4 jinetes que traían los juicios de Dios sobre la tierra. Ahora continuaremos con nuestra secuencia de estudio y nos centraremos en el quinto y sexto sello. Antes de iniciar este estudio, debemos tener claro que estamos viviendo tiempos proféticos. Muchas cosas están ocurriendo en el mundo, y como iglesia, debemos mirar con ojos espirituales el acontecer mundial. Dios utiliza muchas maneras y elementos para hablar a sus hijos. La Biblia contiene también un lenguaje simbólico que debe ser correctamente interpretado, ya que Dios tiene grandes revelaciones y enseñanzas para su pueblo. Debemos tener muy claro que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hoy en día, en muchas iglesias se ha dado poco valor a la revelación de Apocalipsis. Comúnmente, en los mensajes se oyen palabras que, en vez de ayudarte a poner los ojos en las cosas celestiales, te hacen aferrarte y afanar por las cosas terrenales. Y si esto está pasando en las iglesias, ¿qué diremos de las personas que están perdidas en el mundo? Muchos hombres manifiestan su arrogancia ignorando o ridiculizando a Dios. Algunos llegan incluso a proferir insultos contra su Creador, y en su insolente atrevimiento, se preparan en su imaginación para enfrentarse a Dios en el día del juicio. Quizá usted ha tenido que escuchar a personas que dicen: cuando llegue al cielo, voy a decirle un par de cosas a Dios. Estas personas atribuyen a Dios todos los males que ocurren en este mundo, mientras ignoran convenientemente los efectos de sus propios pecados. Judas, en su carta, escribió: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Toda esta arrogancia de los hombres será desvanecida con los juicios que tendrán lugar en la gran tribulación. Sus insolentes bocas se cerrarán, y sus rodillas se doblarán ante la gloria y majestad del que está sentado en el trono. Dicho esto, leamos Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 hasta el 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habrían de ser muertos, como ellos. Estimados oyentes, a diferencia de los 4 sellos anteriores, en los que los acontecimientos tenían lugar en la tierra, el quinto sello nos transporta nuevamente al cielo. Como vemos en este caso, ningún ser viviente invita a Juan a presenciar la siguiente visión. Lo que ve son las almas de los mártires que han sido muertos por su fe en la palabra de Dios y su testimonio. Gran tribulación. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Queridos míos, el texto es claro al decirnos la causa de la muerte de estas personas, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. De hecho, la palabra, testimonio,
proviene del griego, martura, marturia, de donde viene nuestra palabra española, mártir, que denota a una persona que ha muerto por causa de Cristo. Algunos opinan que estos mártires serán los cristianos que atravesarán por la gran tribulación. Sin embargo, nosotros creemos que la Iglesia no pasará por este periodo, ya que se irá en el rapto. Más bien, corresponden a los hombres y mujeres que creerán en la palabra de Dios durante este terrible periodo, y por causa de su fe, serán perseguidos y muchos muertos. Veamos lo que dice en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estimados oyentes, con respecto a esto, nuestro Señor Jesucristo también habló en su sermón apocalíptico de Mateo, capítulo 24, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Jesús es claro al decirnos el precio de la salvación, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En aquellos días, la vida tendrá un precio, pero el que permanezca fiel hasta el fin será salvo. Hoy en día, la salvación es por fe, de manera gratuita. Pero aquel día, confesar nuestra fe costará la vida. Amigo oyente, lo mejor es creer hoy en Cristo y escapar de ese terrible periodo que viene para este mundo. No obstante, nuestro Maestro va más allá y nos da un detalle importante que ocurrirá en estos tiempos. Leamos Mateo, capítulo 24, versículo 14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Algunas personas usan este versículo para afirmar que el Evangelio llegará en nuestros tiempos a todas las naciones del mundo, sin embargo, esto no será así. Actualmente, existen muchos países donde el Evangelio es prácticamente impenetrable, especialmente en los países de la ventana 1040 minutos, donde las religiones principales son el hinduismo, budismo e islamismo, constituido por 59 países, siendo China el más poblado con 1.300 millones de personas. En aquel tiempo, la palabra de Dios, el Santo Evangelio, llegará hasta el último rincón de esta tierra, y muchos creerán, aunque tendrán que pagar su fe con su propia vida. Entonces, la pregunta es, si la Iglesia no está, ¿quiénes serán los predicadores del Evangelio? Como veremos en otra parte, serán los 144,000 sellados israelitas y los 2 testigos los que se encargarán de dar testimonio de la verdad en este tiempo. Ahora bien, como vemos, las almas de los mártires de la gran tribulación son vistas debajo del altar de Dios, y ellos claman por justicia divina. En primer lugar, notamos que el alma sobrevive después de la muerte del cuerpo físico y va al cielo mientras espera la resurrección. Pero mientras eso llega, vemos que el alma está en un estado de completa conciencia. Esto lo confirma también el apóstol Pablo. Leamos Filipenses, capítulo 1, versículo 21 y 23, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. En la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y sin más que decir, ahora me despido y conmigo será hasta un próximo vídeo.